Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar titulado Análisis de las principales inversiones de Avantage Fund. Para este webinar vamos a contar con Juan Gómez Bada, el director de inversiones de Avantage Capital EAFI y asesor de Avantage Fund, el cual nos va a hablar sobre la evolución que ha tenido su fondo, las principales posiciones de este y también nos hablará un poco de las causas de los resultados de estos últimos meses. Así que cuando quieras, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ha comentado Samuel, el objetivo del webinar es explicar la evolución reciente del fondo en lo que llevamos de 2019 y analizar pues, las inversiones que más han perjudicado al fondo durante el primer trimestre de este año y algunas otras inversiones relevantes. Y después, sobre todo, también contestar a vuestras preguntas. El fondo, como se puede ver ahí en la rentabilidad, pues es la primera vez que cae cuando el mercado sube y no ha ocurrido en el pasado. Bueno, y a pesar de ello, pues todavía tiene una rentabilidad acumulada que supera la de los índices, el IBEX y el Eurostock, incluyendo dividendos. Voy a, primero, antes de explicar las inversiones, pues recordar rápidamente pues que nosotros seguimos haciendo lo mismo y dos cosas principalmente. La primera, que nada cambia en nuestro compromiso, que sigo comprometido ante notario a invertir más del 50% de mi patrimonio, a no invertir en otros fondos o empresas con ánimo de lucro para tener el foco puesto solo en las inversiones del fondo y para que no haya conflicto de interés. Y el tercero, también el tercer compromiso firmado ante notario es avisar a los inversores con antelación si quisiera modificar mi compromiso. Destacar que solo tenemos un fondo flexible con capacidad de reacción y que bueno, no ofrecemos el que mejor va de un grupo de fondos y que no se realizan otras estrategias en otros fondos y bueno, que es por así decirlo el único que dirigimos nosotros. Por último, destacar que tiene bajas comisiones y que no tiene comisión sobre resultados que nos haga asumir más riesgo de manera que pues ganemos si el fondo sube y no perdamos si el fondo baja. Esto por un lado, y por otro lado, pues nuestros tres requisitos. Seguimos invirtiendo de acuerdo a ellos fielmente y son estos tres que tenéis ahí. El primero, la alineación de intereses entre directivos y accionistas. El segundo, que todas las empresas en las que invertamos, pues además de eso, tengan un excelente modelo de negocio. Y el tercero, que coticen a precios razonables. Dicho de otra manera, pues invertimos en empresas de calidad a precios razonables y entendemos por calidad pues exactamente los dos primeros requisitos. Y en base a estos tres requisitos, pues hacemos un seguimiento continuado de las inversiones. Paso ya directamente a explicar la estructura de la cartera del fondo a 31 de marzo y bueno, pues como podéis ver no ha cambiado significativamente respecto a trimestres y años anteriores, por lo menos en cuanto a estructura. Y bueno, destaco que voy a hablar en el webinar de las tres posiciones que más han restado a la rentabilidad del fondo. Primero, que han sido Norwegian, que ha lastrado más de un 3% la rentabilidad del fondo. La segunda posición que más ha afectado es la posición de duración negativa, vendida en bonos alemanes a 10 años, que ha lastrado más de un 2,5% y también lastró más de un 1% en diciembre de 2018. Y en tercer lugar, la tercera que más ha afectado ha sido Tesla, que ha lastrado las caídas de este año más de un 1% a la rentabilidad del fondo. Después, pues por importancia, hablaré de Barón de Ley
y de Renta 4 también. Y luego para las preguntas estoy dispuesto pues, a cualquier duda de estas empresas o de cualquier otra de las que están en cartera. Destaco que, bueno, que Barón de Ley tiene un peso alto, pero por una circunstancia muy particular, porque más del 40% de la capitalización de la compañía está en caja. Y para nosotros, si restamos esa caja, pues el peso debería ser del 4,6%, lo cual es más o menos los números que nos hacemos, siendo conscientes pues también de este otro número, del 7,7%. Y la inversión neta en renta variable también tenemos en cuenta ese efecto y la consideramos que está en 75,6%, también al restar el 40% de la caja de Barón de Ley, que muy previsiblemente este año se reparta vía dividendo, luego explicaré por qué. Aquí tenéis los pesos por país, sectores y por capitalización. Recuerdo que nosotros no, o sea, seleccionamos las compañías una a una y no tenemos una preasignación de debemos invertir tanto en Estados Unidos, tanto en España, tanto fuera, sino que vamos analizando una por una las inversiones de acuerdo a nuestros requisitos y el peso que tienen por país o por sector o incluso por capitalización es una consecuencia y no un objetivo a priori, una consecuencia del resultado del análisis que hacemos. ¿Vale? Y por último, hablar de la liquidez, que a veces sale mal, o sea, que sale mal en algunos informes, algunos proveedores de información como Morningstar y además de ese chupa después Renta 4. La liquidez siempre está muy baja, pues el fondo invierte en 45 valores, siempre estará entre 40 y 50 para que haya una diversificación suficiente pero no excesiva. Y bueno, pues si tiene pues casi un 93% en renta variable, un 3% en renta fija, pues el otro 4%, casi un poco más de 4% es lo que estaría en liquidez. Y si descontando las garantías de futuros, lo que queda en liquidez es un 2,7%. Siempre ha sido niveles muy bajos y esa es la idea. Que siga siendo así, que los incrementos de inversión neta pues se hagan corrigiendo vía las coberturas o los incrementos o decrementos y cualquier cambio de la cartera, pues unas inversiones a costa de otras, pues en función de las que veamos más atractivas en cada momento con mayor potencial de revalorización. Paso directamente a explicar por orden pues las más relevantes, las que más han afectado negativamente al fondo. La primera es Norwegian, que ha caído en el primer trimestre un 56% y ha restado, como he dicho, al fondo más de un 3%. La tesis de inversión la expliqué en Rankia, en un webinar y también en el evento Buscando Valor y bueno, recuerdo un poco muy rápidamente pues que cumple nuestros tres requisitos, al estar el presidente y el CEO que tenían un 26% de la compañía y están muy alineados con los accionistas. El segundo, que tiene una estrategia de low cost en larga distancia y están desarrollando toda lo que necesitan para convertirse en el líder en esto y una estrategia que ha despertado la admiración pública del CEO de IAG, entre otros. Y bueno, pues tiene una posición de absoluto liderazgo en los aeropuertos escandinavos del norte de Europa, ¿vale? Además cotizaba ya el año pasado cuando invirtió el fondo a unos precios razonables versus magnitudes operativas. ¿Qué ha ocurrido después? Pues, bueno, IAG compró el 4,7% y estuvo interesada en comprar el 100% y el presidente y CEO de Norwegian, ambos, los presidentes y el CEO, consideraron insuficientes las dos ofertas que presentó IAG, a pesar de que son varias veces la cotización actual de la compañía, y la rechazaron, ¿vale?
y a pesar de que no tienen, revisamos que no tienen otros conflictos de interés, ni vía salarios, ni otros motivos para no vender. Buscaron otros compradores, como Lufthansa, que se interesó, pero no llegó a formular oferta. Hubo nuevas negociaciones en el cuarto trimestre del 18. En esta vez fue IAG la que al final se echó para atrás. Y estas nuevas negociaciones, en el entorno había cambiado, por sobre todo un incremento de posición competitiva en el sector, había cambiado lo que es el ciclo del sector de las aerolíneas y desde pues, la segunda mitad de 2018 y también en lo que llevamos de 2019 han quebrado varias aerolíneas pequeñas en Europa y el sector está yendo hacia la consolidación clarísimamente, siguiendo los pasos de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque hasta ahora en este sector pues se podía sobrevivir con 10 aviones y gestionándolos bien, pues tenías tu propia aerolínea. Cada vez es más necesario unas economías de escala que a la vez son una barrera de entrada para nuevos competidores y, bueno, eso hará que sean las grandes las que sobrevivan y las que puedan obtener unos márgenes mejores. También ha ocurrido pues dos hechos fortuitos, desde luego no previstos por nosotros en una flota de aviones nueva como es la de Norwegian, que son los problemas que han tenido con los motores Rolls-Royce de los Boeing Dreamliner, que los tienen sin utilizar y en reparación. Y también más conocido por todos, pero también les ha afectado muy directamente los Boeing 737 MAX por el software y los accidentes que ha habido en los dos accidentes que ha habido con estos aviones y que les hacen que no puedan estar utilizándolos ahora mismo. Por supuesto, gran parte de estas pérdidas las asumen quien las ha provocado, pero la parte que asume Norwegian, una está clara, la de los Dreamliner, llegó a un acuerdo y fue de 100 millones de euros, que fue un tercio de la ampliación de capital de marzo y realizada este año, y la de Boeing, pues bueno, está por ver, pero bueno, es más probable que asuma más parte Boeing. Y bueno, toda esta circunstancia lo que ha desencadenado es que tras no comprar IAG, el plan B era una ampliación de capital que ha terminado en marzo, se ha suscrito todo y, y ha provocado pues, una caída muy fuerte en la capitalización, ¿vale? Y nosotros, ¿qué esperamos de aquí a futuro? Pues es una compañía que sigue cumpliendo perfectamente nuestros tres requisitos. Ahora el presidente y el CEO, que han incrementado su inversión, pero han tenido que diluirse en parte, tienen entre los dos el 17,5% y es casi todo el CEO el que lo tiene. Y bueno, nosotros además la compañía se está reorganizando y ha cambiado su estrategia, ha dejado de tener el foco en el crecimiento, que era muy fuerte, y se está centrando en la rentabilidad. ¿Qué ha hecho? Ha hecho reducir bases, manteniendo las rutas, aunque sea reduciendo las frecuencias, pues para poder gestionarlas de una manera más eficiente y también centrarse en las rutas y frecuencias más rentables y disminuir el crecimiento. Para eso han retrasado los aviones que habían pedido a los fabricantes Boeing y Airbus para próximos años, sin coste, y además han llegado a un acuerdo reciente con Airbus para hacerlo también para retrasar aún más esta entrega, e incluso han creado una filial de leasing de aviones pues para poder ajustarse al máximo en las capacidades que quieren tener y alquilar en leasing los aviones que no tengan previsto utilizar, ¿vale? Entonces, tras esta reorganización, con un sector ya con una sobrecapacidad menor, que todavía no se nota, pero que se notará a partir de unos trimestres, porque salvo por quiebras, la reducción de capacidad no es inmediata.
Esperamos que la compañía vuelva a beneficios en 2020 y la cotización vaya progresivamente desde ya recuperando a medida que se vayan despejando las incertidumbres. ¿Vale? Esta sería la primera posición. La segunda posición que más ha afectado negativamente al fondo ha sido la de duración negativa. Aquí tenéis la rentabilidad del bono alemán a 10 años, o 9-10 años, desde hace 60 años, y momentos en los que incluso hace 60 años la inflación estaba en los entornos que está ahora, ¿vale? Que son ciclos largos, pero los bonos a 10 años nunca han estado tan bajos. Cuando salió el fondo, que es un Avantage Fund, se creó el fondo que es mixto, flexible, pues fue aquí, en julio 14, y ante la posibilidad de poder tener en duración larga en renta fija, duración cero o de un monetario básicamente, o duración corta, pues eligió tener o sea, lo que decidimos que creíamos que era lo más conveniente es tener una duración negativa. Aquí este es el zoom de los últimos 5 años, que es básicamente cuando se creó Avantage Fund, que es por aquí. La idea era, pues, ya digo, tener una posición relativamente pequeña de duración negativa para que aguantase el fondo sin problemas los vaivenes y la y se aprovechase el fondo de las subidas de rentabilidad que pueda haber en el futuro cuando se produjese, porque lo que veíamos es que más hacia abajo, no debajo de cero, pues no hay recorrido, y sí lo hay hacia arriba, ¿no? Y que deberían converger hacia los tipos como mínimo, hacia el nivel objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Lo que ha ocurrido es que después, durante el 16 y el 17, hemos incrementado sensiblemente la posición porque se iban produciendo todas las circunstancias necesarias o previas a las esperadas subidas de tipos y descuento, por supuesto, de la curva de subidas de tipos del Banco Central Europeo. Se había producido pues por un lado ya habían desaparecido los temores deflacionistas y si había riesgo era de inflación en Europa y en Estados Unidos. También había empezado a subir tipos la Reserva Federal, acabado su quantitative easing, empezado a reducir balance. El Banco Central Europeo había también empezado a reducir, empezado a reducir las compras y terminado con su quantitative easing. Y incluso en octubre 18, el Banco Central Europeo anunció que primero, y todavía lo mantiene, primero empezará a subir tipos y después empezará a reducir balance. ¿Vale? Lo que ha ocurrido después es que han retrasado en 2019, han cambiado un poco su discurso y han retrasado las subidas de tipos, la Reserva Federal se ha parado y el Banco Central Europeo ha retrasado aún más la subida de tipos. Esto hace que la rentabilidad de los bonos alemanes haya caído pues al cero o incluso algo negativa, depende del día que se mire, y eso es lo que haya provocado las minusvalías en la posición de duración negativa. Además, hay que tener en cuenta que las negociaciones del Brexit y por la cercanía de su fecha en el cual pues debería haber entrado, que debería haber sido en primera instancia el 29 de marzo de este año, pues ha hecho que la incertidumbre, sobre todo en los bancos que quieren evitarse todo tipo de problemas, pues hagan una huida a la calidad y busquen los activos en los que menos problemas puedan tener, independientemente de que tengan tanto sentido o no. Y esto es lo que ha provocado las caídas. ¿Qué hemos hecho a final de marzo? Pues hemos considerado que es un error el haber incrementado mucho la posición que en este periodo, y llegó a tener pues a final del año pasado una duración negativa al fondo en torno a 7 años, ¿vale? Cuando a principios por aquí las tenía del 2, más o menos, y la hemos reducido ya en niveles muy bajos, o sea, ahora, vamos, a niveles actuales,
al 4 años, ¿vale? Y aunque estemos plenamente convencidos de que hacia abajo no hay un recorrido en los tipos, y si hay recorrido será al alza, no sabemos cuándo llegará, pero será al alza y estamos absolutamente convencidos de que deberá converger hacia la rentabilidad hacia el nivel de inflación objetivo del Banco Central Europeo como mínimo, porque la política expansiva actual acabará generando inflación y los bancos centrales pues llegará a un punto en el que no podrán seguir apoyando de la misma manera a la economía, y esa es una parte que se le olvida un poco en nuestra opinión a muchos analistas, y bueno, pero eso sí, manteniendo una posición más pequeña, prudente, que ahora que se irá reduciendo a medida que vayan subiendo los tipos de interés, y bueno, pues ese es un poco, y que desde ya, si recupera y vuelve a niveles de octubre, pues recuperará gran parte de lo perdido, y más si sigue subiendo. Aunque ya digo que con mayores tipos de interés reduciríamos nuestra exposición, ¿vale? Paso a explicar la tercera de las posiciones que más ha afectado, que es Tesla, que en el primer trimestre de 19 ha caído un 16%, y ha caído, en nuestra opinión, porque el mercado está muy centrado en los resultados a corto plazo, ¿vale? La compañía obtuvo pérdidas en los 2 primeros trimestres del 18, también llevaba, pues, bueno, es una empresa que está creciendo muy fuertemente, pero en estos 2 trimestres tuvo unas pérdidas muy significativas por retrasos en la producción, que corrigió ya en el tercer trimestre, obteniendo beneficios y cash flow positivo, y corrigiendo sus problemas de producción. También lo consiguió en el cuarto trimestre del 18, y en el primer trimestre del 19 pues lo que ha pasado es que ha empezado a exportar, había incrementado estirado al máximo la venta en Estados Unidos, porque los incentivos a la compra de coches eléctricos caían a la mitad, y ahora pues había retrasado las órdenes exteriores al primer trimestre del 19. Y en ese proceso, pues en ese envío de los coches que se fabrican todos en California hacia Europa y Asia, pues tiene mucha producción en camino, y las ventas pues no son tan altas como lo producido, ¿vale? Y eso, eh, y eso es lo que bueno, pues ha lastrado en las cifras pues de ventas del primer trimestre, ha lastrado la cotización. Y también ha habido otro efecto, que ha sido la bajada del precio del Model 3 en su gama más básica a los $35.000 prometidos, la bajada de precio. Y eso el mercado se lo toma mal, se lo toma como una señal de demanda que no es demasiado fuerte. En nuestra opinión, o sea, nosotros no estamos de acuerdo, porque en ese coche más barato, en su modelo más básico, lo que tenía que hacer era llegar cuanto antes al precio prometido, y el precio al cual tenía un montón de reservas, y que empezará a entregar en Estados Unidos en el segundo trimestre del 19. Y después, sobre eso, construir modelos, versiones más caras, y otros modelos con mayor margen, teniendo todavía beneficios en los márgenes del Model 3 básico, ¿vale? Y bueno, en nosotros lo que entendemos es que aquí hay o sea, que el mercado está demasiado centrado en el corto plazo, y se le olvida la foto completa, que es en lo que centramos nosotros, sobre todo nuestro análisis, más en el largo plazo, de las ventajas competitivas que expliqué en la conferencia anual de inversores del año pasado, y que siguen desarrollándose muy satisfactoriamente todas. Pues en tecnología siguen siendo los primeros, y con años de ventaja respecto a los demás. En escala siguen
consolidando la fabricación que consiguieron en el tercer trimestre de plena producción en la fábrica de California, y están además construyendo una nueva fábrica en Shanghái que estará lista para finales de año y que duplicará su producción de coches de Model 3. Ahí producirán el modelo más barato, el básico. Están invadiendo los mercados con sus coches, ganando economías de red. En 2018 el Tesla Model 3 fue el quinto coche más vendido de todos en Estados Unidos, fue el primero por ingresos. Y además, bueno, ya en la gama de Premium Sedan, en su gama, pues superó las ventas a las de todo el resto de fabricantes juntos, ¿vale? Es decir, el coche de mercado donde llega arrasa. En Europa lleva un mes y medio y ya se ha convertido en el vehículo eléctrico más vendido, y el único que está compitiendo fuerte en la gama media alta de calidad, ¿vale? O sea, de gama, vamos. Por otro lado, la marca sigue estando muy vinculada al desarrollo tecnológico y al cambio de paradigma. Siguen estando el Tesla Model 3 y los otros dos, el X y el S, en los más altos rankings de satisfacción de clientes por el salto que hay respecto a los coches convencionales. Y en cuanto al modelo de distribución, pues siguen potenciando la distribución vía online, vía internet, que al final abarata muchísimo y que les permite llegar directamente a los clientes a menor coste, y no tiene rehenes, no les hace rehenes de su red de concesionarios externos como al resto de fabricantes. A pesar de ello, mantienen y mantendrán tiendas o galerías en los principales centros urbanos para enseñar sus coches y también venderlos directamente ahí, pero vamos, enfocándose en la venta directa y con una escasísima red comparado con sus ventas, y de una manera mucho más directa, lo cual siguen desarrollando también esa ventaja en modelo de distribución, ¿vale? Y bueno, pues en esta situación este es un valor muy volátil, y pues caídas de este tipo pues no son muy significativas, pero bueno, han ocurrido en un trimestre en el que pues el resto de valores han subido muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces pues ha lastrado también al fondo. Paso ya a explicar Barón de Ley, no porque haya caído, haya drenado rentabilidad al fondo, pero bueno, sí que se ve que no ha subido nada, no ha subido nada estaba el 31 de diciembre al mismo precio que el 31 de diciembre, el 31 de marzo al mismo precio que el 31 de diciembre, y bueno, a pesar de que el mercado ha subido. Aquí se da una situación muy, muy especial, y creo que se acabará estudiando en las principales escuelas de negocio, porque es realmente sorprendente cómo el fundador y CEO de la compañía ha pasado de tener el 26% de la compañía en 2004 a tener más del 85% sin poner un euro de su bolsillo. Es decir, con los recursos de la compañía. Ha comprado la empresa con los recursos de la compañía, y lo ha hecho en dos fases. En la primera, pues lo que hacía era, y lo ha hecho porque la empresa siempre y todavía sigue cotizando muy barata, comparado pues con su rentabilidad, flujos de caja y previsiones de futuro, ¿vale? Y lo ha hecho en dos fases, como decía. La primera es pues hasta el 17, y sobre todo en los primeros años lo que hacía era todos los beneficios, en vez de repartirlos en dividendos, los recompraba acciones y las amortizaba, de manera que sin comprar acciones adicionales consiguió subir su participación del 26 casi al 48% en el 17. Pero en los últimos años, para no verse obligado a lanzar una OPA sobre el 100%, lo cambió de estrategia y lo que hizo fue acumular caja dentro de la compañía.
una caja que ha llegado a que representa el 40% de la capitalización y que están depósitos, bonos y similares, ¿no? Y con esto encaja lo que ha hecho el accionista ha sido endeudarse, a pedir un crédito a CaixaBank para poder lanzar una OPA, que es lo que ha hecho a finales del año pasado y que ha terminado ahora en el primer trimestre. La anunció en noviembre y ha concluido en marzo de este año. Lanzó una OPA sin prima sobre el precio de mercado a 109 y ha conseguido ha tenido un éxito tremendo. La mayoría de los inversores y otros conocidos gestores value han vendido. Y bueno, a pesar de que muchos, pues hablamos entre nosotros, se quejaban del bajísimo precio que ofrecía. El punto aquí está en que ahora ha adquirido pues hasta el 85% y debe repartirse un dividendo para cancelar el crédito que le ha dado CaixaBank. Lo puede preamortizar perfectamente, había pedido hasta 6 años por si se quedaba con el 100% y para ello Barón de Ley no tenía caja suficiente y entonces pues debería seguir amortizándolo durante más años con los flujos de caja futuros de 6 años, que es lo que él se había calculado perfectamente, pero ahora mismo lo que ha hecho ha sido quedarse al 85% y lo que previsiblemente hará será repartirse el dividendo y cancelar esa deuda que es más onerosa para él que el rendimiento que obtiene la liquidez dentro de Barón de Ley. Además, se da la circunstancia que durante los 2 últimos años han hecho fuertes inversiones en la bodega de Barón de Ley para incrementar su producción en más de un 50% y es ahora en 2019 cuando esas inversiones, pues cuando se van a empezar a utilizar esas instalaciones, ¿vale? Y pues esperamos también que haya una mejora de los resultados por ahí. Pero sobre todo, gran parte de la mejora va a venir por el efecto base al disminuir el capital no eficiente, o sea, el exceso de capital que tiene, al disminuir el denominador, pues la rentabilidad y todos los ratios de la compañía van a dar un salto. Y bueno, pues en nuestra opinión, pues se pagará el dividendo, pero no caerá la cotización, ¿no? Por otro lado, por eso invertimos y lo hacemos de esta manera, sabiendo que es una empresa que cotiza muy barato, con unos flujos de caja muy estables y que también, por supuesto, cumple nuestros 3 requisitos, incluido el de alineación de intereses. Lo que no deberían es los inversores haber vendido a ese precio. Por supuesto, el CEO tiene toda su libertad de ofrecer un precio y si son los accionistas los que lo aceptan, pues allá ellos, ¿no? Son otros. Y bueno, pues es sorprendente, como decía al principio, todo lo que ha conseguido sin tener dinero adicional, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es algo que vamos, será estudiado en el futuro seguro. ¿Vale? Paso a hablar de la última posición relevante de las que os había comentado que iba a hablar, que es Renta 4 Banco, que sigue yendo muy bien, que ya expliqué también en la conferencia anual de inversores del 17 y en algún artículo. Y bueno, pues que ha caído un 2% en el primer trimestre de 2019, también muy alejado apenas se nota en la rentabilidad esto, pero muy alejado de lo que han hecho los índices. Decir que sigue cumpliendo nuestros 3 criterios de inversión perfectamente. Juan Carlos Ureta tiene en torno al 45% del capital. Sigue siendo, en cuanto a estrategia, el mejor banco su objetivo es ser el mejor banco de inversiones para particulares y lo hace con una estrategia de category killer, que es como Leroy Merlin en bricolaje, que es ofrecer la gama más amplia a un coste muy competitivo. Y en eso está. Y como, hombre, lo que más muestra esto es el crecimiento de cuota de mercado continuo que lleva teniendo durante las
los últimos 15 años, ¿no? Pero los últimos 10 años sobre todo. Pero sobre todo, bueno, una cosa más, un punto adicional es el premio que obtuvo de Rankia, de los más de 12.000 usuarios de Rankia que votaron, le nombraron recientemente como el mejor distribuidor de fondos. Bueno, eso es un hecho más que viene a decir pues hasta qué punto están mejorando sus sistemas y su foco sigue estando en tener toda la gama más amplia de todo, fondos, ETF, bolsa, fondos de pensiones, derivados, todo para los particulares. Por lo menos se podría llegar a tener más, pero está ofreciendo mucho más de lo que ninguna otra entidad ofrece, y de ahí sus crecimientos, su rentabilidad y el sentido de lo que hacen, ¿vale? Y por último, hablando de precios, pues sigue cotizando a precios muy razonables y sigue teniendo una rentabilidad por dividendo superior al 4%, y además con muchas opciones de crecimiento tanto en España como en Latinoamérica, y sobre todo crecimiento orgánico, que es lo que siempre ha hecho y es su forma de crecer, ¿vale? Termino con el análisis de las inversiones. Ya en las preguntas me diréis, o sea, quedo a vuestra disposición para estas y otras inversiones. Y también, bueno, aquí tenéis otros datos del fondo. Por recordarlos, me gustaría aclarar también que el fondo, pues el tema de la comisión de reembolso, que se aplica únicamente si se reembolsa antes de 3 meses desde la inversión, y es del 3%, pero no lo cobra la gestora, lo cobra el propio fondo. Es decir, a favor del fondo beneficia a los partícipes que permanecen, ¿vale? Y ahí tenéis, bueno, el resto de datos donde se comercializa, principalmente en Renta 4, pero también en todas las plataformas, las principales plataformas de fondos. Y bueno, también ahí pues tenemos entre los inversores a otros fondos que invierten en gestores de talento, y estamos orgullosos de que estén entre quienes confían en nosotros, esos inversores profesionales. Y con esto, bueno, ya decir, a ver, ha pasado algo ahí, bueno, pues, terminar diciendo que las inversiones que han ido mal este trimestre, Norwegian, la duración negativa, Tesla, la no subida en relativo con respecto a los índices de muchos de los valores, incluso en algunos más pequeños, por comentar así, tanto el allanamiento del Estado en la renovación de la concesión de la fábrica de Pontevedra en el caso de ENCE, que ENCE pesa un 2% en el patrimonio, pues son hechos aislados, o sea, son hechos independientes que han concurrido en el primer trimestre de 2019. Decir que nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo, con los mismos criterios y con el mismo objetivo que nosotros, que obtener excelentes resultados a largo plazo. Y con esto, bueno, pues quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme. Ernesto. Vale, sí, sí, sí. Pues te voy a leer algunas preguntas que nos han estado haciendo por el Perfecto. chat. Con la prórroga del Brexit una vez más, ¿qué activos se pueden ver afectados en la cartera? Bueno, ¿cuáles se pueden ver más afectados en la cartera? Pues lo peor del Brexit, en mi opinión, es la incertidumbre, ¿vale?, que genera, y soy de los que piensan que los políticos deberían llegar a una solución, y si no llegarán a la solución, les llegarán las empresas, ¿vale? Y buscarán las soluciones pues que más le convengan en cuanto puedan. Entonces, en cuanto se elimine la incertidumbre, pues mejorará la situación, ¿vale? Porque ya partimos de una situación clara para todos, y a partir de ahí, sobre eso construyes, que es lo que hacen las empresas. ¿Qué empresas están viendo más afectadas? Pues mucho las aerolíneas, y eso nos está perjudicando, es otra de las causas de la bajada de Norwegian, también de Ryanair, que está en cartera. Y bueno, de empresas que tienen una actividad en retail fuerte en
en Reino Unido, y en el fondo pues tenemos a Sports Direct, aunque es con poco peso, un 1%, Ted Baker en retail del textil, que también el textil, bueno, pues pasó su crisis, su ajuste el año pasado, ¿no? Pero bueno, vende también fuera de Reino Unido, pero también en Reino Unido. Y terminaría diciendo Irish Continental Group, que se dedica es una naviera que se dedica a conectar Irlanda con Reino Unido y Francia. Y bueno, pues ha estado también muy penalizada por el Brexit. Vale, pues al hilo de lo que has comentado de Sports Direct, hay un Sí. usuario que pregunta la tesis de inversión en esta compañía y tiene una duda sobre si no hace demasiadas operaciones corporativas la compañía. Sí, hay empresas que tienen que en su modelo de negocio está el que hacer vía operaciones corporativas. Una de ellas es Sport Direct. Le- Realmente, o sea, está gestionado por un directivo, Mike Ashley, polémico, y que, como muchos otros, ¿no? Pero que tiene bien alineados los intereses muy bien alineados los intereses con los accionistas, puesto que posee más de la mitad de las acciones. ¿Vale? Esta es una empresa con una fuerte implantación a nivel retail y que vende ya aprovechando no es que venga con un legacy, sino que vende sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías, mucho por internet, es sportdirect.com, pues como empezó. Lo que hace es vender ropa deportiva de marca a muy buen precio, por así decirlo, como un Decathlon, pero también estando a pie de calle, ¿no? Y en esa estrategia, pues aparte de la estrategia, en la alineación de intereses, cotiza sobre todo súper barato comparado con su actividad y con los beneficios, a un PER muy bajo, quiero recordar sobre el año pasado del 11, pero los resultados del año pasado pues todavía tienen mucho que recuperar comparado con su nivel de ventas, porque bueno, o sea, ha tenido, la compañía tuvo hace unos años un proceso de ajuste y unos problemas con la plantilla, a los cuales pues pagaba muy poco y tuvo alguna irregularidad respecto a la contratación, pero que ya está superado porque esto viene de 2015 y que fue lo que hizo caer a la cotización desde niveles que multiplican por 4 los actuales, por 3 o 4. Y, y bueno, eso, y la compañía a pesar de eso sigue cada vez vendiendo más. Ha tenido que sufrir ciertos costes, incrementos de costes por ahí, pero que poco a poco, según lo vaya limpiando, pues seguirá generando cada vez unos resultados mejores. Y bueno, creo haber respondido un poco que cumple nuestros 3 requisitos en cuanto a alineación de intereses, estrategia y, y precio. Sí, pues Aunque muy otra rápidamente. pregunta. Hibernia Rate, veo que ha Sí, bajado mucho el peso. ¿Por sí. qué? ¿Cambiará algo ahora que están recomprando acciones? Pues a ver, en Ibernia lo que bajó, sobre todo lo que hicimos fue cuando subió el patrimonio no comprar, y aquí lo que vimos es que o sea, en nuestro primer requisito, la alineación de intereses de los directivos, está menos bien atada de lo que pensábamos, y están al final los directivos, es una compañía, es una Socimi, una REIT muy barata en un país y en un sector, está en oficinas en Dublín, con mucho potencial, pero que se nos ha quedado descolgada por el lado de alineación de intereses porque los directivos han vendido, ¿vale? Entonces, nosotros no hemos comprado más, hemos reducido adrede el peso hasta niveles del torno a 0,5,
y básicamente si en algún momento está más cara que debería, porque cotiza excepcionalmente barata, pues saldrá. Si no, bueno, pues tampoco a estos precios tan baratos y en un mercado en el cual deberían subir los precios mucho más, también cuando se aclare el tema del Brexit, pues mejorará también por ese lado. Eh, pues, eh, pues bueno, pues si sube lo venderemos, si no, pues se mantendrá algún tiempo más, básicamente. Vale, pues otra pregunta. Un usuario dice, ¿en cuánto tiempo se puede estimar la recuperación de las pérdidas de los últimos meses y si hay previstos cambios significativos en las inversiones del fondo? Vale, nosotros invertimos a largo plazo, no podemos prever cuándo el mercado, primero, si el mercado va a reconocer lo que vemos nosotros y segundo, cuándo lo va a hacer, ¿no? Lo que sí que vamos siguiendo son las empresas, su modelo de negocio, sus cotizaciones y, y lo que esperamos es que sea pronto, porque bueno, todo esto que ha ocurrido tan rápido en tan poco tiempo y tan distinto a cómo cotizan otros activos, pues creo que debería corregirse. En algunos casos el timing es algo más claro porque son cosas puntuales, pues por ejemplo en Barón de Ley, que probablemente repartirá dividendo este año, lo propondrá en la Junta y lo repartirá antes del 20 de noviembre del 19, porque en esa fecha puede amortizar anticipadamente el préstamo el consejero delegado, ¿vale? En ese caso sí que por una circunstancia muy particular tengo una fecha más en mente, pero en los demás no, en los demás es el modelo de negocio y cómo vayan. En cuanto a si vamos a cambiar, pues no significativamente. Sí que en algunas posiciones en las que pues estamos muy cómodos, o sea, muy más que cómodos, convencidos de su atractivo y de su potencial y de su futuro, como son Norwegian o la posición de duración negativa, pues hemos reducido la inversión porque no queremos que el fondo, que nuestro patrimonio, el cual defendemos, pues esté demasiado expuesto a una o un puñado pequeño de valores. Al final lo que queremos es obtener resultados muy a largo plazo y eso lo tenemos. Incluso Tesla, también ahora mismo el peso es más bajo que vendió el fondo un poco ayer porque, bueno, pues aunque confiamos absolutamente en la compañía, ya tiene, pues con el mismo motivo no queremos pues eso, que afecte un solo valor muy negativamente a la compañía, porque al final son empresas con mucho potencial, muy volátiles y que también pues nos pueden hacer sufrir durante un tiempo. Entonces en este tipo de inversiones eh, hay que estar menos confiado, ¿no? Esa es un poco la respuesta. En el resto de la cartera, la estructura, pues seguir igual y seguir trabajando, haciendo análisis de valor a valor. Muy bien. Otra pregunta, ¿a qué se deben las bajadas de precio de ENCE? Sí, esto lo he explicado muy rápidamente y lo que ha ocurrido es que desde que en 2016 se alargó la concesión que tenían por 75 años de su fábrica de celulosa de Pontevedra, desde 2033, pues 60 años más, ¿vale? Y ha habido grupos ecologistas que han demandado esa decisión de renovar la concesión que hizo el Estado, el gobierno de Rajoy, y ahora con el cambio de gobierno y en periodo preelectoral el, el PSOE ha decidido allanarse en las demandas, el gobierno básicamente, de los demandantes, es decir, darles la razón a pesar de que es el propio gobierno el que mantenía el otro criterio, y lo más probable es que la fábrica tenga que cesar su actividad en 2033, aunque también hay más
más opciones, ¿no? O sea, más escenarios posibles que podrían ser incluso peores algunos o mejores si se vuelve a reconducir el tema y consiguen ganar judicialmente ya ENCE defendiéndose a sí misma la concesión. Habrá negociaciones, habrá de todo, depende en parte de los políticos, hay inversiones realizadas por ENCE que tiene que reclamar y probablemente en ese caso sí que las ganes. El problema está en que tienes una capacidad para generar unos resultados pues que iban de 2033, 60 años adelante, que ahora pues parece que se desvanecen, entonces como valor futuro que ya no está, pero que ENCE reacciona y como cualquier compañía lo que hace es reajustarse a los problemas y para empezar, pues si esto es así, pues todos los incrementos de capacidad los llevarán a su fábrica de Navia, que no tiene estos problemas y entonces en vez de tener dos fábricas medianas pasará a tener unas grandes con todas las ventajas logísticas una grande con todas las ventajas logísticas que esto tiene. Y bueno, entonces, bueno, es por así decirlo, una capacidad de explotar una fábrica ya amortizada durante unos años que ahora está en duda y bueno, pues está con proceso judicial. Entonces eso ha hecho caer a la cotización significativamente pues desde que se ha producido este hecho, básicamente, que ha coincidido también en el primer trimestre y que son hechos aislados, o sea, hechos independientes unos de otros, con otras posiciones del fondo. No sé si tiene alguna, si quiere repreguntar porque me haya dejado algo, pues estoy claro a vuestra disposición. Vamos. Vale, bueno, yo creo que lo has dejado bastante claro. Si te parece, te hago un par de preguntas más Sí. y con esto concluimos. Muy bien. ¿Para qué emplea los futuros o para qué son esas garantías de futuros que comentaba al inicio de la estructura de la cartera? Al inicio en la estructura de la cartera, perdón. Sí, a ver, voy a ir para enseñarlo, a la estructura de la cartera y lo explico mejor. Así, queda ahí. Pues aquí está. A ver, hay dos partes de futuros. Una, los futuros vendidos de renta variable, que son futuros vendidos de Eurostock, y lo que hacen es disminuir la exposición a renta variable, puesto que el fondo tiene en torno al 93% en renta variable, cubierto con futuros un 14%, la exposición neta se queda en 78%, ¿vale? Y esto lo hacemos porque tal es la situación de tipos de interés que la renta fija, quitando la que es en dólar y que asumes riesgo dólar, no es que sea ni más ni menos rentable para el fondo, sino sería contraproducente, porque a riesgos normales, a precios, a plazos normales, pues cotizan a niveles inferiores a las comisiones del fondo o incluso en negativo, ¿no? Entonces, en cualquier escenario, salvo en una revalorización rápida y venta rápida, que no es nuestra forma de invertir, se pierde dinero, ¿vale? Sería solo el que juega la patata caliente gana dinero, puede ganar dinero ahí en renta fija con rendimientos tan bajos, ¿vale? O negativos. Y entonces esta es una posición que tenemos. La segunda es la venta de futuros de bonos alemanes a 10 años, que está aquí. Esta es la posición equivalente nominal. Y esto, que ya he explicado cuál ha sido el efecto y cuál será positiva si suben los tipos a 10 años, pues para poder tener estas posiciones, las cámaras, Eurex en este caso, pide de depositados en garantías una liquidez. Y entonces esa liquidez todos los días se liquidan pérdidas y ganancias en función de la evolución de los futuros y pasan por cuenta de resultados las cotizaciones de las subidas y bajadas de las bolsas y de los bonos. Pero para que te dejen tener una posición equivalente de ese tamaño, tienes que dejar en garantías un determinado porcentaje, que en el caso del fondo a 31 de marzo, pues era en torno al 1 con
A ver, pues el 1,8 por ahí está ahora, pero no es a 31 de marzo. Pero vamos, ese es el motivo de las garantías. Es liquidez que tienes, pero sobre la que no puedes disponer. A 31 de marzo la liquidez total era en torno al 4,2, pero pudiendo disponer de 2,7. ¿Vale? Ese es un poco el punto. Perfecto, pues y además has hablado de las comisiones del fondo y me viene perfecto para la última pregunta, que un usuario quiere un poquito de información del fondo, del patrimonio, quién comercializa el fondo y qué comisión cobra, y un poquito la estructura de las comisiones y qué personas lo componen. La última era donde contactar contigo y teléfono, pero en la última diapositiva que has puesto entiendo Está, sí, que lo tiene empiezo respondido él. por lo rápido, que es pues Ahí los lo puntos tiene. de contacto. Ahí está nuestro correo, nuestro teléfono, también escribiendo Avantage Capital en Google, pues aparecemos, y en nuestra página web pues también aparecen nuestros datos de contacto, ¿vale? Y vuelvo a la pregunta relativa a comisiones y cómo invertir y todo esto. Aquí, bueno, tenéis la estructura de comisiones. El fondo aplica una comisión de gestión del 0,8% y una comisión de depositario que varía en función del patrimonio. Está entre 0,10 y 0,10 si el patrimonio del fondo es inferior a 10 millones, 0,09 si es superior a 10 millones pero inferior a 20, si es superior a 20, 0,08, y si es superior a 50, que nunca ha llegado a ese nivel todavía, será 0,06, ¿vale? Y actualmente el patrimonio está en 24 millones. Y es sobre todo el patrimonio el porcentaje que sea. No es sobre el marginal, sobre esos umbrales, sino sobre todo en función del patrimonio. Vale, la comisión de gestión es el 0,8, la cobra Renta 4 Gestora, y una parte de esta comisión de gestión se la da a Avantage Capital EAFI por seleccionar las inversiones en las que realiza el fondo, básicamente. La de depositario la cobra Renta 4 Banco. El fondo se puede contratar, lo mejor para particulares es 34 Banco, porque lo ofrecen sin problemas y, o sea, a todo el mundo y sin ningún coste adicional. Hay otros bancos donde también se puede invertir en ellos, pero a veces pues se lo ofrecen a unos clientes, a otros no, o en algunos cobran comisiones adicionales. Si lo que se quiere invertir desde una SICAP, pues es muy fácil y sin comisiones, pues de cualquiera de las 3 plataformas principales que hay en España, Orphan Bank, Inversis o Tresis, se puede. Y bueno, pues cualquier duda también puede poner en contacto con nosotros y encantados de responderle. Vale, de todas formas, el resto de preguntas que han quedado sin responder las pasaremos mañana por el foro. ¿Vale? Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por tu tiempo, Juan, y por la claridad en la exposición. Y también recordar a los inscritos que mañana tendrán disponible la grabación del webinar. Perfecto. Solo recordar a los inversores a los interesados, que cualquier duda, encantados de responder. Que lo más importante es explicarlo, y sobre todo en un trimestre como este, ¿no? Así que muchas gracias.